Mi hijo deslizó papeles sobre la mesa. Firma y olvida. Mi carpeta escondía un documento que congeló su sonrisa y el aire de toda la sala. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Era un domingo de julio en Madrid, uno de esos días calurosos donde el asfalto de Malasaña se pegaba a las suelas como chicle viejo. Yo llevaba mi vestido azul marino, el mismo que había usado para cada ocasión especial durante los últimos 5 años, porque a los 72 años una aprende a no desperdiciar ropa buena. Mis manos temblorosas sujetaban una fuente de vidrio con torrijas caseras, esas que mi nieta Paula solía pedir cuando era pequeña, y aún me miraba con amor en lugar de con esa indiferencia fría que ahora habitaba sus ojos. La casa de mi hijo Iván, en el barrio de Chamberí, siempre me había parecido demasiado grande, demasiado blanca, demasiado perfecta, como si hubieran borrado cualquier rastro de vida real entre esas paredes inmaculadas. El timbre sonó con esa melodía artificial que su esposa Mónica había elegido, una que nunca me gustó pero que jamás me atreví a comentar, porque a mi edad, una aprende que sus opiniones molestan más que suman. Mónica abrió la puerta con esa sonrisa que había perfeccionado durante los 15 años que llevaba casada con mi hijo. Una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, siempre calculada, siempre midiendo qué decir y qué callar. «Carmen, qué puntual como siempre», dijo, aunque yo sabía que llegaba 10 minutos tarde porque el metro se había retrasado en Sol y había tenido que caminar las últimas 2 estaciones con estas rodillas que ya no son las de antes. No me abrazó. Tampoco tomó las torrijas. Solo señaló hacia el salón con un gesto que parecía dirigir a una visita incómoda. El comedor olía a detergente de lavanda y a algo más que no pude identificar al principio. Después me di cuenta. Olía a tensión. Esa tensión que se acumula cuando las familias se juntan no por amor, sino por obligación. Iván estaba sentado en la cabecera de la mesa, con una carpeta azul marino frente a él, y una expresión que no había visto desde que era niño y había roto algo valioso. Mis nietos, Paula de 16 años y Marcos de 14, apenas levantaron la vista de sus teléfonos móviles. Ni un «Hola, abuela», ni una mirada, como si yo fuera un mueble más de esa casa donde nunca terminé de sentirme bienvenida. «Siéntate ahí, Carmen», me dijo Mónica, señalando la silla que estaba más lejos de todos, la que daba la espalda a la ventana donde el sol de julio me pegaría directo en la nuca durante toda la comida. Me senté en silencio, como había aprendido a hacer en tantas reuniones familiares donde mi voz parecía molestar. Coloqué las torrijas en el centro de la mesa, junto a los platos elegantes que Mónica había dispuesto como si fuéramos desconocidos en un restaurante caro. Iván carraspeó, ese sonido que hacía desde pequeño cuando estaba a punto de decir algo que sabía que me dolería. «Mamá, hemos estado hablando. Mónica y yo, los niños, todos estamos preocupados por ti». Sus palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Preocupados. Por mí, como si yo fuera un problema que resolver, una carga que gestionar. ¿Preocupados por qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Por tu situación. Vives sola en esa casa tan grande, en un barrio que cada vez está peor. Tienes 72 años, mamá. Ya no puedes seguir fingiendo que eres joven». Mónica asintió con esa compasión falsa que había perfeccionado, la misma que usaba cuando hablaba de sus amigas divorciadas, o de los vecinos que no podían pagar la comunidad. «Es por tu propio bien, Carmen. Hemos encontrado un apartamento precioso en Vallecas, más pequeño, más manejable, sin esas escaleras que tanto te cuestan. Sin esas escaleras». Como si no fuera capaz de subir los 18 escalones que había subido cada día durante 40 años, desde que me mudé a esa casa con mi marido Antonio, cuando Iván era apenas un bebé, que lloraba las madrugadas enteras. «¿Y qué pasa con mi casa?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta que me destrozaría el corazón. Iván deslizó la carpeta azul hacia mí. Sus dedos, que una vez había besado cuando se lastimaba de pequeño, ahora empujaban papeles como si fuera una transacción comercial. «Firma y olvida, mamá».
dijo con una frialdad que me heló la sangre. Así es más fácil para todos. Ya viviste tu vida. Ya viviste tu vida. Esas 5 palabras cayeron sobre mí como piedras, como si mi existencia fuera un libro que se cierra, una película que termina, algo que ya no tenía derecho a continuar escribiendo. Abrí la carpeta con manos que temblaban más por la rabia que por la edad. Los papeles estaban llenos de términos legales que no entendía completamente, pero una frase se repetía como un martillo. Cesión completa de derechos de propiedad. Mi casa. La casa donde había parido a mis 3 hijos, donde había cuidado a Antonio durante su larga enfermedad, donde aún conservaba en el armario del dormitorio su camisa azul, que nunca me atreví a regalar porque aún olía a él. La casa donde había sembrado jazmines en el patio, y donde cada primavera florecían como pequeños milagros blancos, que me recordaban que la vida siempre encuentra maneras de continuar. ¿Qué estoy firmando exactamente?, pregunté, aunque mi voz sonó más pequeña de lo que quería. Una cesión de derechos, respondió Iván como si fuera obvio. La casa está a tu nombre, pero nosotros la vamos a necesitar para invertir, para el futuro de los niños, para la universidad de Paula. Tú ya no la necesitas. Mónica me sirvió un vaso de agua con esa sonrisa que ahora reconocía como pura victoria. Había esperado este momento durante años, lo sabía. Había esperado a que yo estuviera lo suficientemente mayor, lo suficientemente sola, lo suficientemente vulnerable para que nadie pudiera defenderme. Te estamos haciendo un favor, mamá, continuó Iván. Ese barrio ya no es seguro para alguien de tu edad. Los robos, los jóvenes que hacen ruido por las noches. Mentiras. Todas mentiras envueltas en preocupación falsa. Mi barrio de la Latina era el mismo de siempre. Ruidoso, vibrante, lleno de vida. Doña Mercedes del Tercero aún me traía lentejas los martes. El señor Paco de la carnicería me guardaba los mejores cortes. Los niños del colegio de la esquina me saludaban cuando pasaba. Era mi mundo, mi comunidad, mi vida. Pero ahí estaba yo, sentada en esa mesa inmaculada, siendo tratada como una anciana senil que ya no podía tomar sus propias decisiones. Paula levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la tarde, pero no para mirarme, para hacer una foto del postre que Mónica había comprado en esa pastelería cara de serrano. Ni siquiera había tocado mis torrijas. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Yo miraba los papeles sin verlos realmente, sintiendo cómo todo lo que había construido durante 72 años se desvanecía ante mis ojos. No por muerte, no por enfermedad, sino por la codicia disfrazada de amor de mis propios hijos. No voy a firmar, dije finalmente, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Las miradas se cruzaron por encima de la mesa como espadas. Iván apretó la mandíbula. Mónica dejó su tenedor con más fuerza de la necesaria. Incluso los niños levantaron la vista, como si hubiera dicho algo escandaloso. «Mamá, sé razonable», insistió Iván. «No puedes vivir sola para siempre. Llevo 5 años viviendo sola desde que murió tu padre, y hasta ahora no había sido un problema para nadie. Pero ahora sí lo es», dijo Mónica, y por primera vez su máscara se resquebrajó, dejando ver la impaciencia real. «No podemos estar preocupándonos constantemente por ti». Ahí estaba la verdad. No era preocupación, era molestia. Era la inconveniencia de tener una madre mayor que aún respiraba, que aún pensaba, que aún tenía derecho a decir no. Cerré la carpeta y me levanté de la mesa. Las torrijas seguían intactas en el centro, como una ofrenda rechazada. «Me voy», dije, y caminé hacia la puerta con una dignidad que no sabía que aún conservaba. Nadie me siguió, nadie me detuvo. Nadie me pidió que me quedara. Y así supe, con una claridad que me partió el alma, que ya no tenía familia. Tenía herederos esperando mi muerte. El autobús número 18 traqueteaba por la Gran Vía como un animal herido, y yo me aferraba a la barra metálica con una fuerza que no sabía que aún conservaba. Cada bache parecía resonar con las palabras de Iván. «Ya viviste tu vida». Como si a los 72 años una fuera solo un fantasma ocupando espacio en el mundo de los vivos. Mi reflejo en la ventanilla del autobús me devolvió la mirada de una mujer que ya no reconocía. ¿Cuándo había empezado a encogerme?
cuando mis hombros se habían curvado hacia adelante como si quisieran proteger un corazón que dolía demasiado. Llevaba el mismo vestido azul marino, pero ahora parecía colgarme como un saco vacío. Bajé en la estación de la Latina, con piernas que temblaban más por la rabia que por el cansancio. Las calles empedradas olían a churros y a esa mezcla de historia y modernidad que siempre me había tranquilizado. Pero hoy cada paso hacia mi casa se sentía como caminar hacia un patíbulo, porque ya no era mi casa. En esos papeles que Iván había deslizado con tanta naturalidad, mi hogar se había convertido en una propiedad a transferir. 40 años de recuerdos reducidos a metros cuadrados y valor catastral. Saqué las llaves con manos que ahora temblaban sin control. La cerradura, que conocía de memoria, pareció resistirse, como si hasta la puerta supiera que algo había cambiado para siempre. El pasillo de entrada me recibió con el mismo silencio de siempre, pero ahora era diferente. Era el silencio de una casa condenada. Me senté en la butaca de terciopelo verde que Antonio había comprado en el rastro cuando Iván tenía 5 años. El mismo sillón donde había amamantado a mis 3 hijos. Donde había cosido uniformes escolares hasta que los ojos me lloraban. Donde había esperado despierta tantas noches a que regresaran de sus primeras salidas nocturnas. Mis hijos. Iván, el mayor. El que siempre fue serio, responsable. El que prometió cuidar de mí cuando Antonio cerró los ojos para siempre. María Elena, que se fue a Barcelona persiguiendo un amor que duró 3 años y una carrera que nunca terminó. Y Lucía, mi bebé, que emigró a México con un ingeniero que conoció en una feria de trabajo y que ahora me llama una vez al mes para contarme de nietos que nunca he abrazado. Las había criado con tanta dedicación que me olvidé de criarme a mí misma. Mientras ellos crecían y se hacían independientes, yo me quedé inmóvil, como una planta que solo sabe vivir en la sombra de otros árboles. El teléfono sonó. Era Mónica. Carmen, espero que no te hayas molestado por la conversación de hoy. Solo queremos lo mejor para ti. Su voz sonaba estudiada, como si hubiera ensayado cada palabra frente al espejo. ¿Lo mejor para mí?, pregunté, y algo en mi tono debió sorprenderla porque hubo una pausa. Claro. Sabes que Iván y yo te queremos mucho. Por eso pensamos que... ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, la interrumpí. Otra pausa. Más larga. No entiendo a qué te refieres. El apartamento en Vallecas. Los papeles preparados. Todo esto parece muy... organizado. Carmen, creo que estás exagerando. Hemos estado preocupados por ti desde hace tiempo. Es natural que... Colgué. Por primera vez en mi vida le colgué el teléfono a alguien. Y me sentí libre, por 3 segundos. Después llegó el miedo. Caminé hasta el armario de mi dormitorio y saqué la caja de zapatos donde guardaba los documentos importantes. La escritura de la casa estaba ahí, amarillenta por el tiempo, pero con mi nombre claramente escrito. Carmen Ruiz Moreno, mi nombre, mi casa, pero también estaban otros papeles. El testamento que Antonio había hecho poco antes de morir, donde dejaba todo a mi nombre con una cláusula que nunca había entendido completamente. Algo sobre usufructo vitalicio y patrimonio familiar protegido. Palabras que entonces me sonaron a jerga legal sin importancia. Ahora parecían cobrar vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama que había compartido con Antonio durante 30 años, escuchando los sonidos familiares de mi barrio. El bar de abajo cerraba a las 2. Y don Fernando arrastraba las sillas metálicas sobre la acera con el mismo chirrido de todas las noches. La señora del cuarto subía las escaleras con sus tacones de aguja que sonaban como un metrónomo desesperado. El gato del tejado maullaba reclamando su territorio. Sonidos que conocía de memoria. Sonidos que me tranquilizaban. ¿Cómo podía Iván pensar que yo querría cambiar todo esto por un apartamento en Vallecas? Un lugar donde no conocería a nadie, donde no tendría historia, donde sería solo una anciana más esperando la muerte en una caja de cemento. El lunes por la mañana tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Me vestí con mi mejor ropa, el traje azul que había usado para la boda de Iván, que aún me quedaba bien porque nunca había comido por placer, solo por supervivencia, y caminé hasta el despacho de abogados de la calle Toledo. La señorita de recepción me miró con esa cortesía automática que reservan para los ancianos que probablemente no pueden pagar sus servicios.
¿En qué podemos ayudarla? Necesito consultar sobre una herencia y sobre unos papeles que me quieren hacer firmar. Me hicieron esperar 40 minutos en una sala con revistas de decoración llenas de casas que parecían museos. Casas sin vida, como la de Iván. Finalmente, un abogado joven me recibió en su oficina. Se llamaba David Mendoza. Tenía unos 30 años y una manera de hablar que me recordó a los buenos profesores que había tenido mis hijos. Paciente. Claro. Sin condescendencia. Le mostré todos los papeles. Los que Iván me había dado y los que Antonio había firmado años atrás. David leyó en silencio durante 10 minutos que se sintieron como horas. Su ceño se fruncía cada vez más. Señora Carmen, ¿su hijo le explicó lo que significan estos documentos que le están pidiendo firmar? Me dijo que era una cesión de derechos. Para mi propio bien. David negó con la cabeza lentamente. Esto no es una cesión, es una transferencia completa de propiedad. Si firma esto, su hijo se convierte en el único propietario de su casa. Usted perdería todos los derechos sobre la propiedad, incluyendo el derecho a vivir en ella. Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Pero el apartamento en Vallecas? No hay ninguna garantía legal sobre eso en estos papeles. Es solo una promesa verbal. David se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Señora Carmen, ¿está usted segura de que esto es lo que quiere hacer? Una vez que firme estos documentos, no hay vuelta atrás. No, dije sin dudar. No es lo que quiero hacer. Entonces no lo haga. Además, tengo que decirle algo importante sobre el testamento de su esposo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con el testamento? David sonrió por primera vez desde que había entrado. Su esposo la protegió más de lo que usted imagina. Esta cláusula de usufructo vitalicio significa que nadie puede obligarla a vender o transferir la propiedad mientras usted viva. Ni siquiera con su consentimiento, si se demuestra que fue coaccionada. Antonio. Mi Antonio callado, que nunca decía 2 palabras seguidas sobre temas importantes, había encontrado la manera de cuidarme incluso después de muerto. Salí del despacho con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente. Era algo más profundo. Era la sensación de haber recuperado un pedazo de mí misma que creía perdido. Esa tarde, Iván me llamó. Mamá, ¿has pensado en lo que hablamos ayer? Sí, dije con una calma que me sorprendió. He pensado mucho. Perfecto. Mónica y yo podemos pasar mañana para que firmes los papeles. No voy a firmar nada, Iván. Silencio. ¿Perdón? No voy a firmar. No voy a mudarme. Y no voy a seguir hablando de este tema. Mamá, creo que no entiendes la gravedad de tu situación. Ya no puedes vivir sola. Es peligroso. Lo único peligroso aquí es que mi propio hijo me quiera robar mi casa. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Pero una vez dichas, se sintieron como la verdad más pura que había pronunciado en años. ¿Cómo puedes decir eso? Solo queremos ayudarte. Entonces, respétame lo suficiente para dejar de mentirme. Y colgué otra vez. Esa noche dormí mejor que en meses, como si hubiera dejado de cargar un peso que no sabía que llevaba encima, pero sabía que la guerra apenas estaba comenzando. Los siguientes días transcurrieron en un silencio extraño. Iván no llamó. Mónica tampoco. Era como si hubiera sido borrada de su agenda familiar, como si al decir no, hubiera perdido el derecho a existir en sus vidas. Pero por primera vez en años, ese silencio no me asustó, me tranquilizó, hasta que llegó el miércoles. Ese día descubrí que no conocía a mi hijo en absoluto, que el niño que había amamantado, al que había enseñado a caminar tomándolo de las manos en este mismo pasillo, se había convertido en alguien capaz de una crueldad que me partió el alma de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Estaba regando los jazmines del patio trasero cuando sonó el timbre. Eran las 10 de la mañana, demasiado temprano para las visitas habituales. Doña Mercedes nunca bajaba antes de las 11, y el cartero ya había pasado. Abrí la puerta esperando encontrar a algún vendedor o tal vez a la chica del gas. En cambio, me encontré con una mujer elegante, de unos 50 años, con un maletín de cuero negro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Señora Carmen Ruiz? Sí, soy yo. Soy Patricia Vega, trabajadora social del ayuntamiento.
Hemos recibido una denuncia anónima sobre su situación y vengo a hacer una evaluación de bienestar. Las palabras me llegaron como si las hubiera dicho en un idioma extranjero. ¿Evaluación de bienestar? ¿Denuncia anónima? No entiendo. ¿Qué tipo de denuncia? Patricia consultó una tableta digital con gestos profesionales y fríos. Según el reporte, hay preocupaciones sobre su capacidad para cuidar de sí misma, deterioro de las condiciones del hogar, posible negligencia personal, síntomas de demencia senil. Cada palabra era como un latigazo. Demencia senil. ¿A mí? Que todos los días leía el periódico de punta a punta, que hacía crucigramas, que llevaba las cuentas de la casa con precisión milimétrica. ¿Puedo entrar para hacer la evaluación? No era realmente una pregunta. Patricia ya estaba cruzando el umbral, mirando cada rincón de mi casa con ojos de tasador, tomando notas en su tableta. La denuncia menciona que vive sola desde hace varios años, que ha rechazado ayuda familiar, que muestra comportamientos erráticos. Comportamientos erráticos. ¿Cómo negarme a firmar papeles que me robarían mi casa? Patricia recorrió cada habitación con la minuciosidad de alguien que busca evidencia de un crimen. Abrió mi refrigerador, revisó mis medicamentos, inspeccionó el baño como si fuera una escena forense. ¿Quién hace la limpieza? Yo misma. ¿Y las compras? También yo. ¿Cocina usted? Todos los días. Patricia tomó nota de cada respuesta con expresión escéptica, como si estuviera mintiendo sobre mi capacidad para realizar tareas básicas. Señora Carmen, la persona que hizo la denuncia está muy preocupada por usted. Dice que ha notado cambios en su comportamiento, que rechaza ayuda, que se muestra agresiva cuando intentan apoyarla. Agresiva. Esa palabra me dolió más que las otras. Yo, que había vivido 72 años sin levantar la voz, que había criado 3 hijos sin gritarles jamás, que había soportado las humillaciones de Mónica con sonrisas forzadas durante 15 años. ¿Quién hizo la denuncia? Eso es confidencial, señora. Pero claramente es alguien que se preocupa por su bienestar. Alguien que se preocupa. Como si la preocupación justificara la traición, la mentira, el intento sistemático de destruir mi independencia. Patricia terminó su evaluación después de una hora que se sintió como una humillación eterna. Antes de irse, me entregó una tarjeta con varios números de teléfono. Voy a recomendar que reciba visitas de seguimiento semanales. También hay programas de asistencia domiciliaria que podrían beneficiarla. No necesito asistencia. Señora Carmen, a veces las personas mayores no se dan cuenta de cuándo necesitan ayuda. Es normal. Es parte del proceso de envejecimiento. Proceso de envejecimiento. Como si la vejez fuera una enfermedad terminal que me quitaba el derecho a decidir sobre mi propia vida. Después de que se fuera, me senté en la cocina y lloré como no había llorado desde el funeral de Antonio. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura. Sabía exactamente quién había hecho esa denuncia. Lo sabía en mis huesos, en mi corazón destrozado de madre traicionada. Esa tarde llamé al despacho de David Mendoza. Señora Carmen, ¿cómo está? Acaban de mandar una trabajadora social a mi casa. Alguien denunció que no puedo cuidar de mí misma. Silencio al otro lado de la línea. ¿Tiene idea de quién podría haber hecho esa denuncia? Mi hijo. ¿Está segura? Completamente. David suspiró profundamente. Señora Carmen, esto es más serio de lo que pensé. Su hijo no solo quiere su casa, quiere declararla incapaz para administrar sus propios bienes. Las palabras me helaron la sangre. Incapaz. Como si fuera una niña, una enferma mental, alguien sin derecho a tomar decisiones sobre su propia existencia. ¿Qué puedo hacer? Documentar todo. Cada visita, cada llamada, cada papel que le presenten, y manténgase en contacto conmigo. Si esto va a donde creo que va, vamos a necesitar todas las pruebas posibles. Esa noche, Iván me llamó. Su voz sonaba diferente, más dura, más fría. Mamá, me enteré de que tuviste una visita del ayuntamiento hoy. ¿Cómo te enteraste? Las noticias vuelan en barrios pequeños. Estoy preocupado por ti. Mentiroso, hipócrita, manipulador. ¿Fuiste tú quien hizo la denuncia? Mamá, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Soy tu hijo. Exactamente. Eres mi hijo.
Por eso me duele tanto que me traiciones de esta manera. No te estoy traicionando. Te estoy protegiendo de ti misma. Protegiendo. La palabra favorita de todos los tiranos. Te protejo de tu libertad. Te protejo de tus decisiones. Te protejo de tu dignidad. Iván, voy a decirte algo una sola vez. Y espero que me escuches bien. No voy a firmar ningún papel. No me voy a mudar. Y si sigues intentando declararme incapaz, te voy a demostrar exactamente lo capaz que soy. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando. Colgué, y esta vez no me tembló la mano. Pero esa noche no pude dormir, porque sabía que Iván no se iba a rendir. Había mostrado su verdadero rostro, y era el rostro de alguien dispuesto a destruir a su propia madre para conseguir lo que quería. El jueves por la mañana, cuando fui a hacer la compra al mercado de la plaza, noté que la gente me miraba de manera extraña, susurros que se detenían cuando pasaba cerca, miradas de lástima que me quemaban la piel. En la carnicería, el señor Paco, que me conocía desde hacía 20 años, me habló con esa voz dulce que se usa con los enfermos terminales. «Carmen, ¿cómo estás, hija? ¿Todo bien en casa?» «Todo perfecto, Paco. ¿Por qué preguntas?» «No, por nada. Solo, cuídate mucho, ¿vale?» En la panadería, doña Rosa me dio el cambio contando las monedas lentamente, como si dudara de mi capacidad para hacer cuentas básicas. En la farmacia, el farmacéutico me preguntó 3 veces si estaba tomando correctamente mis medicamentos para la tensión. Todos hablaban conmigo como si fuera una niña, como si hubiera perdido la capacidad de razonar, como si fuera una anciana senil que necesitaba supervisión constante. Alguien había estado hablando de mí, sembrando dudas sobre mi capacidad mental, preparando el terreno para que cuando llegara el momento de declararme incapaz, todos dijeran, sí. Ya habíamos notado que Carmen no estaba bien. Esa tarde, mientras ordenaba mis documentos, encontré algo que me hizo temblar las manos. Una nota que había escrito Antonio poco antes de morir, escondida entre las páginas de su libro favorito. «Carmen, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Espero que nunca tengas que usar la información que está en el sobre marrón del banco. Pero si alguien intenta quitarte lo que es tuyo, recuerda que siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Te amo». El sobre marrón del banco. ¿Qué sobre? Nunca había visto ningún sobre marrón. Pero Antonio había estado enfermo durante 2 años antes de morir. Había tenido tiempo de planear, de preparar, de protegerme de maneras que yo no había imaginado. Al día siguiente, fui al banco donde habíamos tenido nuestra cuenta conjunta durante 30 años. La señorita de atención al cliente me recibió con una sonrisa profesional. «Señora Ruiz, ¿en qué puedo ayudarla?» Mi esposo, Antonio Ruiz, tenía algo guardado aquí. Un sobre marrón. Murió hace 5 años. La mujer consultó su ordenador durante varios minutos. «Sí, aquí está. Una caja de seguridad a nombre de Antonio Ruiz y Carmen Ruiz. Solo puede abrirse con las 2 llaves y la presencia de ambos titulares, o en caso de fallecimiento, con el certificado de defunción». Mi corazón se aceleró. ¿Una caja de seguridad? Antonio nunca me había hablado de ninguna caja de seguridad. 20 minutos después, estaba frente a una pequeña caja metálica, con las manos temblorosas mientras introducía la llave que la empleada del banco me había entregado. Dentro había documentos que no entendía completamente, pero que claramente eran importantes. Testamentos adicionales, copias certificadas de escrituras, y algo más. Una grabación de audio en un dispositivo digital anticuado. Lo encendí con dedos torpes. La voz de Antonio llenó la pequeña sala del banco, clara y firme como la recordaba antes de que la enfermedad se lo llevara. «Carmen, si estás escuchando esto, significa que alguien está intentando aprovecharse de ti. Probablemente sea uno de nuestros hijos. Sé que es doloroso escuchar esto, pero he visto cómo te tratan. He visto las miradas. He oído las conversaciones que creen que no escucho. Esta caja contiene todo lo que necesitas para protegerte. Úsalo». La grabación continuaba con detalles legales que no comprendía completamente, pero que sonaban como un mapa del tesoro hacia mi salvación. Antonio me había dejado más que una herencia. Me había dejado una armadura. Y por primera vez desde que Iván había deslizado esos papeles sobre la mesa, sonreí.
La guerra había comenzado, pero yo acababa de descubrir que tenía aliados que ni siquiera sabía que existían. El fin de semana llegó como una tormenta silenciosa. Iván apareció en mi puerta el sábado por la mañana sin avisar, acompañado no solo de Mónica y los niños, sino también de mi hija María Elena. Mi corazón se aceleró al verla. Hacía 8 meses que no venía de Barcelona, y su presencia aquí, ahora, no podía ser casualidad. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Iván sin siquiera saludarme, empujando la puerta como si fuera su casa. María Elena me abrazó, pero fue un abrazo extraño, demasiado fuerte, demasiado largo, como si me estuviera midiendo, como si quisiera comprobar si realmente estaba bien o si era la anciana senil que alguien le había descrito por teléfono. «Carmen, te ves diferente», dijo Mónica, escaneando mi ropa, mi pelo, mi postura como si buscara evidencia de deterioro. Me había vestido con especial cuidado esa mañana. Blusa blanca planchada, falda azul marino, el collar de perlas que Antonio me había regalado en nuestro 20º aniversario. Quería verme digna, competente. Todo lo contrario de la imagen que ellos habían estado construyendo de mí. ¿Diferente? ¿Cómo?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. No sé, más delgada. ¿Estás comiendo bien? Ahí estaba otra vez. La preocupación falsa disfrazada de amor filial, como si no hubiera cocinado para mí misma durante 5 años sin problemas. Nos sentamos en el salón, pero esta vez la disposición era diferente. Ellos ocuparon el sofá principal, formando un frente unido, mientras que yo quedé sola en mi butaca de terciopelo verde, como una acusada frente a un tribunal. Paula y Marco se habían quedado en la cocina, fingiendo no escuchar, pero claramente pendientes de cada palabra. Los había visto intercambiar miradas cuando pensaban que no los veía. «María Elena ha venido especialmente desde Barcelona para hablar contigo», comenzó Iván, como si el viaje de mi hija fuera un favor enorme que me hacían. «¿Sobre qué?», pregunté, aunque ya lo sabía. María Elena se inclinó hacia adelante, tomando mis manos con las suyas. Sus manos estaban frías, nerviosas. «Mamá, Iván me ha contado todo. Estamos preocupados por ti, muy preocupados. ¿Todo qué? Que rechazaste la ayuda que te ofrecen, que no quieres mudarte a un lugar más seguro, que incluso tuviste problemas con servicios sociales. Problemas. Como si yo hubiera causado el problema. Como si hubiera sido mi culpa que vinieran a inspeccionarme como a una delincuente. No tuve problemas. Vino una trabajadora social porque alguien hizo una denuncia falsa sobre mi capacidad mental. Iván y María Elena intercambiaron una mirada rápida. Una de esas miradas que los hermanos hacen cuando han ensayado una conversación y se están dando señales. «Mamá, nadie hizo ninguna denuncia falsa», dijo María Elena con esa voz suave que usaba cuando era pequeña y había roto algo. Los servicios sociales actúan cuando reciben múltiples reportes de preocupación, de vecinos, de comerciantes, de gente que te conoce y que nota cambios. Múltiples reportes. ¿Qué había estado haciendo Iván? ¿Llamando a cada persona que me conocía para sembrar dudas sobre mi capacidad mental? ¿Qué tipo de cambios?, pregunté, manteniéndome firme. Mónica sacó su teléfono y comenzó a leer como si fuera una lista de compras. Comportamientos erráticos en el mercado, olvidos frecuentes, dificultades para realizar tareas básicas, aislamiento social, negativa a aceptar ayuda médica o doméstica. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida y aparentemente documentada. «Todo eso es falso», dije, pero mi voz sonó menos segura de lo que quería. «Mamá, yo hablé con doña Mercedes del tercero», dijo María Elena. «Me contó que el mes pasado te encontró en el pasillo a las 3 de la madrugada, desorientada, buscando las llaves de casa. Eso sí había pasado, pero había sido después de una pesadilla sobre Antonio. Me había despertado alterada y había salido a buscar aire fresco al patio. Las llaves estaban en mi bolsillo todo el tiempo. Doña Mercedes me ayudó a calmarme y me acompañó hasta mi puerta. Fue un momento de fragilidad humana, no de demencia senil. También me dijo el farmacéutico que a veces compras medicamentos dobles, como si olvidaras que ya los habías comprado», añadió Iván. Otra media verdad. Una vez, hace meses,
Compré aspirinas creyendo que se me habían terminado. Llegué a casa y descubrí que tenía una caja nueva sin abrir, un error que cualquier persona podría cometer. Pero ellos habían tomado cada momento de distracción, cada pequeño olvido humano, cada instante de tristeza o confusión natural, y lo habían convertido en evidencia de mi incompetencia mental. Lo que no entiendo, dije, con una frialdad que no sabía que poseía, es por qué han estado hablando de mí con toda esta gente sin decirme nada, como si fuera un caso médico que supervisar. Porque estamos preocupados, insistió María Elena. Porque te queremos. Si me quieren, ¿por qué no vinieron a hablar conmigo directamente? ¿Por qué esta campaña de susurros y denuncias anónimas? Silencio. Mónica carraspeó. Carmen, creo que no entiendes la gravedad de la situación. Ya no es solo sobre la casa. Es sobre tu seguridad, tu salud, tu bienestar. Mi bienestar soy yo quien lo decide. Eso es exactamente el problema, dijo Iván, levantando la voz por primera vez. Ya no puedes decidir estas cosas de manera racional. Racional. Ahí estaba la palabra clave. Todo lo que ellos querían era racional. Todo lo que yo quería era irracional. María Elena sacó una carpeta nueva, diferente a la de Iván. Esta era roja. Mamá, hemos consultado con especialistas, con geriatras, con psicólogos especializados en adultos mayores. Todos coinciden en que necesitas supervisión constante. ¿Especialistas? ¿Cuándo hablé yo con especialistas? No era necesario. Evaluaron tu situación basándose en los reportes que recibieron. Me evaluaron sin conocerme, sin verme, sin hablar conmigo, basándose únicamente en los reportes envenenados que mis propios hijos habían elaborado. Esto es increíble, dije, sintiéndome mareada. Me están armando un expediente como si fuera una criminal. No una criminal, mamá. Una persona enferma que necesita cuidados. Enferma. Esa palabra me golpeó como una bofetada. ¿Enferma de qué? María Elena abrió la carpeta roja y comenzó a leer con voz profesional, como si fuera una doctora dictando un diagnóstico. Deterioro cognitivo leve con episodios de desorientación. Pérdida progresiva de la capacidad de juicio. Síntomas de paranoia relacionados con la edad. Negación de la propia condición, típica en casos de demencia incipiente. Cada palabra era como un clavo en mi ataúd. Me estaban enterrando viva con terminología médica. Todo eso está basado en mentiras, dije, pero mi voz se había vuelto pequeña. ¿Mamá? ¿Crees que toda esta gente está conspirando contra ti? Preguntó Iván. Los vecinos, los comerciantes, los servicios sociales, los médicos, ¿todos están inventando cosas? La pregunta estaba diseñada para hacerme parecer paranoica. Si decía que sí, confirmaba su diagnóstico de paranoia. Si decía que no, tenía que aceptar que estaba enferma. Creo que ustedes han estado manipulando la información, dije finalmente. Iván se levantó del sofá, con una expresión de dolor ensayado. ¿Manipulando? Mamá, somos tus hijos. Solo queremos ayudarte. Si quisieran ayudarme, me habrían preguntado qué necesito en lugar de decidir por mí qué es lo mejor para mi vida. Mónica también se levantó. Carmen, entiendo que esto sea difícil de aceptar. Nadie quiere reconocer que ya no puede valerse por sí mismo, pero negarlo solo empeora las cosas. No estoy negando nada porque no hay nada que negar. María Elena cerró la carpeta con un suspiro dramático. Mamá, mira a tu alrededor. Vives sola en una casa demasiado grande para ti. No sales apenas. No tienes amigos cercanos. Rechazas toda ayuda que te ofrecemos. ¿No te parece que eso indica que algo no está bien? Era verdad que no salía mucho, pero no porque fuera incapaz, sino porque después de 40 años cuidando a otros, había empezado a disfrutar de la soledad. Era verdad que no tenía muchos amigos cercanos, pero eso era porque había dedicado toda mi vida adulta a mi familia, sacrificando relaciones personales por mis hijos y mi esposo. Ahora esa dedicación se volvía contra mí. Todo lo que había sacrificado por ellos se convertía en evidencia de mi inadecuación. Quiero que se vayan, dije de repente. ¿Perdón? Quiero que se vayan de mi casa. Ahora. Iván se acercó a mí con expresión condescendiente. Mamá, entiendo que estés alterada. No estoy alterada. Estoy harta.
harta de que hablen de mí como si no estuviera presente, harta de que tomen decisiones sobre mi vida sin consultarme, harta de que me traten como si fuera una niña incapaz de pensar por sí misma. Pero mamá, ¡fuera! La palabra salió de mi garganta como un rugido. No había gritado así en toda mi vida, ni cuando los niños eran pequeños y hacían travesuras, ni durante las peleas más fuertes con Antonio. Nunca. Paula y Marcos aparecieron desde la cocina, con ojos muy abiertos. Nunca habían visto a su abuela perder la compostura. El silencio se extendió como una mancha de aceite. María Elena fue la primera en moverse. Está bien, mamá. Nos vamos. Pero esto no ha terminado. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando. Si no aceptas ayuda voluntariamente, vamos a tener que buscar otras alternativas. Otras alternativas. Tutela legal. Declaración de incapacidad. Internamiento forzoso. Los vi salir de mi casa como una procesión fúnebre. Nadie me abrazó al despedirse. Nadie me dijo que me querían. Solo se fueron, dejando tras de sí el olor de sus perfumes caros y la sensación de que acababan de firmar mi sentencia de muerte civil. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Antonio había dejado en la caja de seguridad, encontré algo que me hizo temblar. Una carta dirigida específicamente a María Elena. Para mi hija María Elena, tu madre siempre te defendió cuando metías la pata. Ahora que ella te necesita, espero que tengas la decencia de hacer lo mismo por ella. Si no puedes defenderla, al menos no la ataques. No seas como tu hermano. Antonio sabía. Había visto algo en Iván que yo me había negado a reconocer. Y había tenido esperanza en María Elena que ahora parecía perdida. Pero también había dejado instrucciones específicas sobre qué hacer si alguno de sus hijos intentaba declararme incapaz. Y por primera vez desde que todo empezó, sonreí con verdadera alegría. Porque Antonio no solo me había dejado una herencia, me había dejado un contraataque. El lunes por la mañana tomé la decisión más valiente de mi vida. Me vestí con mi mejor traje, el negro que había usado para el funeral de Antonio. Me maquillé con cuidado y caminé hasta el despacho de David Mendoza, llevando conmigo toda la documentación que había encontrado en la caja de seguridad. Pero antes de eso, hice algo que nunca había hecho en 72 años de vida. Dejé de pagar. Corté la tarjeta de crédito que Iván usaba para sus emergencias desde hacía 3 años. Cancelé la transferencia automática que hacía cada mes a la cuenta de Paula para sus gastos universitarios. Suspendí el pago del seguro del coche de Marcos. Cerré la cuenta corriente donde depositaba dinero para los imprevistos de María Elena. Durante años había sido el banco personal de mis hijos sin darme cuenta. Pequeñas ayudas que se habían vuelto rutinarias, pagos que hacía automáticamente porque la familia se ayuda. Dinero que nunca me agradecían porque lo veían como su derecho, no como mi generosidad. Mi pensión era modesta, pero sin todos esos gastos que no eran míos, de repente tenía más dinero del que había tenido en años. David, necesito que me ayude a protegerme, le dije cuando estuve sentada frente a su escritorio. Mis hijos van a intentar declararme incapaz. David revisó los documentos que Antonio había dejado con expresión cada vez más seria. Señora Carmen, su esposo era más astuto de lo que cualquiera imaginaba. No solo protegió su derecho a la vivienda, también estableció un fideicomiso que garantiza que nadie puede acceder a sus bienes sin una evaluación médica independiente realizada por especialistas que usted misma elija. ¿Qué significa eso? Significa que si alguien intenta declararla incapaz, tienen que demostrar su incapacidad ante médicos que no hayan sido contactados o influenciados por ellos. Y además, usted tiene derecho a una evaluación psicológica completa para demostrar su competencia mental. Por primera vez en semanas, respiré con tranquilidad. Pero hay más, continuó David. Su esposo también dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si alguno de sus hijos intentaba apropiarse de sus bienes o coaccionarla de alguna manera. Me mostró un documento que me dejó sin palabras. Antonio había establecido que si se demostraba que alguno de sus hijos había intentado manipularme o despojarme de mis bienes, esa persona perdería automáticamente cualquier derecho hereditario sobre nuestra propiedad. ¿Antonio hizo todo esto sin decirme nada? Según sus notas, no quería preocuparla mientras viviera.
pero había observado ciertos comportamientos en su familia que lo alarmaron. Ciertos comportamientos. Antonio había visto lo que yo me había negado a ver. Que mis hijos me consideraban una fuente de recursos, no una persona con derechos. Esa misma tarde recibí la primera llamada. Mamá, ¿por qué cancelaste mi tarjeta de crédito? Era Iván, con una voz que sonaba genuinamente confundida, como si la idea de que yo pudiera tomar esa decisión fuera inconcebible. Porque es mi dinero, y decidí no seguir gastándolo en ti. ¿Tu dinero? Mamá. Esa tarjeta la uso para emergencias familiares. Para gastos que nos benefician a todos. ¿Cómo qué? Silencio. Bueno, como la gasolina cuando vengo a visitarte. Como las cosas que compro para los niños cuando vienen a verte. Mentiras. Habían venido a mi casa exactamente 3 veces en el último año, y siempre esperando que yo cocinara para ellos. Y Paula y Marcos nunca habían mostrado el más mínimo interés en pasar tiempo conmigo. Iván, si quieres visitarme, págalo con tu propio dinero. Si no puedes permitírtelo, significa que no puedes permitirte la visita. Mamá, ¿qué te está pasando? Este no eres tú. Tenía razón. Ese no era yo. El yo de siempre habría cedido. Habría reactivado la tarjeta con disculpas. Habría vuelto a financiar una relación donde yo daba y ellos tomaban sin dar nada a cambio. Este soy yo dejando de ser tu banco personal. No eres nuestro banco. Eres nuestra madre. Exactamente. Soy tu madre, no tu fuente de ingresos. Y es hora de que aprendas la diferencia. Colgué. Y esta vez no me temblaron las manos. La segunda llamada llegó esa misma noche. Era María Elena. Mamá, Iván me contó que cerraste las cuentas. ¿Es verdad? Es verdad. Pero, ¿por qué? Sabes que el dinero que me mandas cada mes es lo que me permite mantenerme en Barcelona. Sin eso no puedo pagar el alquiler. María Elena, tienes 45 años. Si no puedes pagar tu alquiler con tu propio salario, tal vez deberías buscar un apartamento más barato o un trabajo mejor pagado. ¡No puedes hacer esto! No puedes cortarme los fondos de la noche a la mañana. Puedo y lo he hecho. Mamá, esto demuestra exactamente lo que decíamos el otro día. No estás pensando con claridad. Estas decisiones impulsivas son síntoma de deterioro cognitivo. Ahí estaba otra vez. Cada decisión que tomaba en mi propio beneficio se convertía automáticamente en síntoma de enfermedad mental. María Elena, durante 20 años he tomado decisiones pensando en lo que era mejor para ustedes. Ahora voy a tomar decisiones pensando en lo que es mejor para mí. Eso es egoísmo senil, mamá. Egoísmo senil. Como si a mi edad ya no tuviera derecho a pensar en mí misma. Llámalo como quieras. Mi dinero, mis decisiones. Mira, mamá, entiendo que estés molesta por lo de la casa, pero esto es ir demasiado lejos. Nos estás castigando por preocuparnos por ti. No los estoy castigando. Estoy dejando de subsidiar a adultos que pueden mantenerse solos. ¿Subsidiar? Mamá, somos una familia. Las familias se ayudan. Tienes razón. Las familias se ayudan. Pero durante años la ayuda ha ido en una sola dirección, desde mí hacia ustedes. Nunca al revés. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me ayudó con algo? ¿Cuándo fue la última vez que María Elena me acompañó al médico? ¿Cuándo fue la última vez que Iván me ayudó con las reparaciones de la casa? ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes hizo algo por mí que no fuera pedirme dinero? Silencio largo. Nosotros te visitamos. Me visitan cuando necesitan algo, cuando quieren algo. Nunca solo porque quieren pasar tiempo conmigo. Mamá, creo que tu percepción de la realidad está distorsionada. Mi percepción está clara por primera vez en años. Colgué, y por primera vez desde hacía décadas, me sentí orgullosa de mí misma, pero sabía que las represalias serían inmediatas. No me equivoqué. Al día siguiente, Patricia Vega, la trabajadora social, apareció en mi puerta otra vez. Esta vez no venía sola. La acompañaba un hombre mayor, elegantemente vestido, que se presentó como doctor. Rafael Serrano, geriatra del Hospital Ramón y Cajal. Señora Carmen, hemos recibido reportes muy preocupantes sobre cambios abruptos en su comportamiento, dijo Patricia con tono oficial. Sus hijos están muy alarmados. ¿Qué tipo de cambios?
El doctor Serrano consultó una carpeta que llevaba bajo el brazo. Decisiones financieras impulsivas. Cortar vínculos económicos con su familia sin previo aviso. Comportamiento hostil hacia las personas que más la quieren. Doctor, ¿considera usted que una persona mayor no tiene derecho a decidir cómo gasta su propio dinero? Por supuesto que tiene derecho. Pero cuando esas decisiones son repentinas y van contra los patrones de comportamiento de toda una vida, pueden indicar deterioro en el juicio. ¿Y si esos patrones de comportamiento de toda una vida eran autodestructivos? El doctor frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Me refiero a que tal vez llevar 20 años financiando a hijos adultos no era saludable para ninguno de nosotros. Tal vez era momento de cambiar. Patricia tomó notas en su tableta. Señora Carmen, ¿no cree que debería haber consultado estos cambios importantes con su familia antes de tomarlos? ¿Consultar con mi familia si puedo gastar mi propio dinero como me parezca? Consultar sobre decisiones que los afectan directamente. Mis decisiones sobre mi dinero no deberían afectar a nadie más que a mí. Si los afectan, es porque dependen demasiado de mí. El doctor Serrano se inclinó hacia adelante. Señora Carmen, entiendo su punto de vista, pero debe reconocer que su familia está genuinamente preocupada. Han notado cambios en su personalidad, en su manera de relacionarse, en sus prioridades. ¿Y no han considerado que tal vez esos cambios son positivos? ¿Que tal vez estoy empezando a valorarme a mí misma por primera vez en mi vida? El problema es que los cambios de personalidad abruptos en personas mayores pueden ser síntoma de varios trastornos neurológicos. Doctor, ¿ha hablado conmigo lo suficiente para determinar si tengo algún trastorno neurológico? Bueno, no. Pero basándose en reportes de personas que tienen interés económico en declararme incapaz. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de mi sala. Patricia y el doctor intercambiaron miradas. Señora Carmen, ¿está sugiriendo que su familia tiene motivaciones económicas para preocuparse por usted? Estoy diciendo que es una coincidencia curiosa que su preocupación por mi bienestar comenzara exactamente cuando me negué a firmar papeles que les darían control sobre mi casa. El doctor Serrano cerró su carpeta. Señora Carmen, creo que sería beneficioso para todos que se sometiera a una evaluación psicológica completa, solo para descartar cualquier problema y tranquilizar a su familia. Doctor, estoy dispuesta a someterme a cualquier evaluación que usted considere necesaria, con una condición. ¿Cuál? Que sea realizada por especialistas que yo elija, no por profesionales que hayan sido contactados previamente por mis hijos. Otra mirada entre Patricia y el doctor. ¿Eso se puede arreglar? Perfecto. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes para coordinar los detalles. Cuando se fueron, llamé inmediatamente a David. Han mordido el anzuelo, le dije. ¿Quieren una evaluación psicológica? Perfecto. Tengo contactos en el Colegio de Psicólogos de Madrid, especialistas en personas mayores que no solo evaluarán su capacidad mental, sino que también pueden identificar si está siendo víctima de abuso emocional o manipulación familiar. ¿Abuso emocional? Señora Carmen, lo que me ha contado sobre el comportamiento de sus hijos tiene un nombre. Se llama violencia económica y manipulación psicológica, y es una forma de maltrato a personas mayores que está reconocida legalmente. Maltrato a personas mayores. Nunca había pensado en mi situación en esos términos. Pero mientras David me explicaba los síntomas, aislamiento, chantaje emocional, apropiación de bienes, manipulación de terceros para crear presión, me di cuenta de que encajaba perfectamente en lo que me estaba sucediendo. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, porque finalmente había entendido algo fundamental. No estaba perdiendo la razón, estaba recuperándola. La evaluación psicológica estaba programada para el jueves, 3 días que mis hijos utilizaron para lanzar su ataque final y más desesperado, porque cuando los depredadores sienten que su presa se les escapa, es cuando se vuelven más peligrosos. El martes por la tarde, mientras regaba mis jazmines en el patio trasero, escuché voces conocidas en la calle, voces que hablaban de mí. Me asomé discretamente por la ventana y vi algo que me rompió el corazón de maneras que no creía posibles. Iván estaba parado frente a la casa de doña Mercedes,
hablando con ella y con otros vecinos que se habían reunido como si fuera una asamblea informal del edificio. Mónica estaba con él, mostrando papeles, gestos teatrales de preocupación. Estamos muy preocupados por mi madre. Escuché que decía Iván con esa voz quebrada que usaba cuando quería despertar compasión. Los médicos nos han dicho que está en las primeras etapas de demencia senil. Mentira. Ningún médico me había evaluado aún. Ha estado tomando decisiones muy extrañas, continuó Mónica. Cortó toda comunicación con la familia. Canceló pagos importantes. Ayer intentó cambiar las cerraduras de la casa porque dice que no confiaba en nosotros. Otra mentira. Nunca había intentado cambiar las cerraduras, aunque empezaba a pensar que era buena idea. Lo más triste es que se niega a recibir ayuda, añadió Iván. Rechaza cualquier tipo de asistencia médica o doméstica. Ya no podemos dejarla sola. Doña Mercedes asentía con expresión preocupada. El señor Paco de la carnicería movía la cabeza con tristeza. La señora Rosa de la panadería se llevó una mano al corazón. ¿Qué van a hacer?, preguntó doña Mercedes. Los servicios sociales van a evaluarla esta semana. Probablemente tengamos que ingresarla en una residencia especializada. Por su propio bien, claro. Pero es doloroso tener que tomar estas decisiones por ella. Por su propio bien. Otra vez esa frase que justificaba cualquier abuso. Si necesitan algo, cualquier cosa, pueden contar con nosotros, dijo doña Mercedes. Carmen siempre fue muy buena vecina. Fue como si ya hubiera muerto. Me aparté de la ventana sintiendo una mezcla de rabia y náusea. No solo me estaban robando mi casa y mi dinero, me estaban robando mi reputación, mi lugar en la comunidad, mi identidad como persona competente. Esa noche no pude cenar. Me senté en mi butaca de terciopelo verde, la misma donde había consolado a mis hijos cuando tenían pesadillas, la misma donde había cosido sus disfraces de carnaval, la misma donde había llorado en silencio cuando Antonio murió para no molestar a nadie con mi dolor. El teléfono sonó. Era Paula, mi nieta. ¿Abuela? ¿Estás bien? Su voz sonaba genuinamente preocupada por primera vez en años. Estoy bien, cariño. Papá dice que estás enferma, que tienes problemas de memoria. Mi corazón se aceleró. Estaban usando a Paula, manipulando a mi nieta para que ella también me viera como una anciana senil. Paula, ¿tú has notado algún problema en mí? Hubo una pausa larga. Bueno, no sé. Hace tiempo que no nos vemos mucho. Pero mamá dice que es porque ya no te gusta la compañía. Más mentiras. Ellos habían dejado de venir. Yo siempre los había recibido con los brazos abiertos. Paula, ¿te gustaría venir a tomar un café conmigo? Solas. Como cuando eras pequeña. No sé, abuela. Papá dice que no es bueno que estés sola con gente. Que a veces te confundes. Estaban envenenando incluso a mi nieta contra mí, convirtiendo cada momento de contacto familiar en una oportunidad para reforzar su narrativa de que yo era una anciana peligrosa e inestable. Paula, ¿podrías hacerme un favor? ¿Qué favor? La próxima vez que tu papá o tu mamá hablen de mí, pregúntales algo específico. Pregúntales exactamente qué cosas extrañas he hecho. Pídeles ejemplos concretos, con fechas. ¿Puedes hacer eso? Abuela, ¿por qué? Porque quiero que sepas la verdad sobre tu abuela, no la versión que otros te cuentan. Colgamos. Y yo sabía que probablemente Paula iría directamente a contarle a sus padres sobre nuestra conversación, que usarían esa llamada como más evidencia de mi comportamiento manipulativo con menores. Pero también sabía que Paula era inteligente, y que cuando empezara a hacer preguntas específicas, se daría cuenta de que las respuestas de sus padres eran vagas, contradictorias y llenas de dramatización. El miércoles llegó con una sorpresa que no esperaba. Era mi hija menor, Lucía, llamando desde México. Mamá, María Elena me contó todo. Voy a tomar el primer vuelo a Madrid. Mi corazón se llenó de esperanza. Lucía siempre había sido diferente. Más independiente, más directa, menos manipulable que sus hermanos. Lucía, no tienes que... Sí tengo que. Soy tu hija. Y algo me dice que esta historia tiene más lados de los que me están contando. ¿Qué te dijeron exactamente? Que estás enferma, que necesitas cuidados especializados, que te niegas a recibir ayuda.
que incluso cortaste el apoyo económico que les dabas porque ya no puedes manejar el dinero de manera responsable. ¿Y tú qué piensas de eso? Lucía se rió. Era una risa amarga, pero familiar. Pienso que conozco a mis hermanos. E Iván nunca ha hecho nada en su vida que no tuviera un beneficio económico para él. ¿Y María Elena? Bueno, María Elena siempre ha sido muy buena justificando por qué todo el mundo le debe algo. Lucía. Mamá, tengo 40 años. Vivo a 5.000 kilómetros de distancia. Tengo mi propio negocio, mis propios problemas. Si fueras realmente incapaz de cuidar de ti misma, ¿crees que habría esperado hasta ahora para preocuparme? Tenía razón. Lucía había sido la única de mis hijos que nunca me había pedido dinero. La única que llamaba solo para saber cómo estaba. No porque necesitara algo. ¿Cuándo llegas? Mañana por la noche. ¿Y mamá? No les digas a Iván o María Elena que vengo. Quiero ver la situación con mis propios ojos antes de que me llenen la cabeza con su versión de los hechos. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Lucía venía. Alguien que me conocía realmente, que me quería sin condiciones, que no tenía intereses ocultos. El jueves por la mañana llegó el día de mi evaluación psicológica. David me recogió en su coche y me acompañó al consulta de la doctora Elena Vázquez, una psicóloga especializada en personas mayores que él había seleccionado cuidadosamente. La doctora Vázquez era una mujer de unos 50 años, con una manera de hablar tranquila y directa que me tranquilizó inmediatamente. Señora Carmen, antes de empezar con las pruebas, me gustaría que me contara en sus propias palabras qué está pasando en su vida. Durante 2 horas, le conté todo. Desde el almuerzo del domingo donde Iván me había pedido firmar los papeles, hasta la campaña de desprestigio que habían montado en el barrio, pasando por las llamadas después de cortar las ayudas económicas. La doctora tomaba notas, pero no del tipo de notas médicas que buscan síntomas. Tomaba notas como alguien que está documentando una situación de abuso. ¿Sabe qué me llama la atención de su relato, señora Carmen? ¿Qué? Su lucidez. La claridad con la que recuerda fechas, conversaciones, detalles específicos. Su capacidad para analizar las motivaciones de otras personas y para tomar decisiones coherentes basadas en esa información. Pero sus hijos dicen muchas cosas. Pero yo estoy aquí para evaluar a usted, no para confirmar lo que otros dicen sobre usted. Pasamos el resto de la mañana haciendo pruebas, test de memoria, ejercicios de lógica, evaluaciones cognitivas, todo tipo de pruebas diseñadas para detectar deterioro mental. Bien, dijo la doctora Vázquez cuando terminamos. Señora Carmen, puedo darle una noticia excelente. Sus funciones cognitivas están completamente normales para una persona de su edad. De hecho, están por encima del promedio en varias áreas. ¿Entonces no tengo demencia? No tiene demencia. No tiene deterioro cognitivo. Lo que tiene es una situación familiar muy complicada donde están intentando hacerla creer que está enferma, para justificar tomar decisiones por usted. ¿Eso tiene nombre? Se llama gaslighting. Es una forma de manipulación psicológica donde hacen que la víctima dude de su propia percepción de la realidad. Y en su caso, se combina con abuso económico y abandono emocional. Gaslighting, abuso económico, abandono emocional. Por fin tenía nombres para lo que me estaba pasando. ¿Y ahora qué? Ahora escribo un informe detallado que confirma no solo que usted está mentalmente competente, sino que está siendo víctima de maltrato familiar. Este informe será suficiente para desestimar cualquier intento de declararla incapaz. Salí del consulta de la doctora con una sensación de liberación que no había experimentado en años. No estaba loca, no estaba enferma, no era una anciana senil que necesitaba supervisión. Era una mujer que había sido sistemáticamente manipulada por personas que se suponía que me querían. Pero eso se había acabado. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Lucía esperándome en la puerta. Mi hija menor, con sus ojos verdes que había heredado de Antonio y esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. Nos abrazamos en la calle, frente a los vecinos que habían estado escuchando las mentiras de Iván el día anterior. «Mamá», me dijo Lucía al oído, «cuéntame todo, pero primero, cuéntame quién eres tú realmente, no quién dicen que eres». Y por primera vez en meses, me sentí vista.
realmente vista por alguien que me quería por lo que era, no por lo que podía darle. La guerra estaba llegando a su fin, y yo iba ganando. Lucía se quedó conmigo esa noche, durmiendo en su antigua habitación que yo había conservado exactamente como la había dejado cuando se fue a México hace 15 años. Cenamos torrijas caseras y hablamos hasta las 3 de la madrugada como no habíamos hablado desde que era adolescente. Le conté todo sin filtros, cada humillación, cada manipulación, cada mentira que había tenido que soportar. Lucía me escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de preocupación a indignación, y finalmente a una rabia fría que reconocí porque era la misma que yo sentía. «Mamá, esto es monstruoso», dijo cuando terminé. «Iván y María Elena han montado una operación sistemática para robarte todo lo que tienes. No solo eso, han tratado de robarme la cordura también. ¿Sabes qué es lo que más me enfurece?» Lucía se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. «Que durante años te he escuchado justificar cada una de sus crueldades. Iván está estresado por el trabajo. María Elena está pasando una mala racha. Los nietos necesitan tiempo para madurar. Tenía razón. Durante años había sido la abogada defensora de mis propios verdugos. Siempre fuiste demasiado buena para ellos, mamá. Y ellos interpretaron tu bondad como debilidad». Al día siguiente, viernes, Lucía insistió en acompañarme a hacer las compras. Quería ver con sus propios ojos cómo me trataban los vecinos después de la campaña de desprestigio de Iván. En la carnicería, el señor Paco me habló con esa voz condescendiente que había adoptado últimamente. «Carmen, hija, ¿cómo te encuentras?» Sus ojos se desviaron hacia Lucía con curiosidad. «¿Es tu cuidadora nueva?» «Es mi hija Lucía, que ha venido de México a visitarme», respondí con voz firme. «Ah, qué bien que tengas familia que se preocupe por ti. Tu hijo Iván estuvo ayer contándome lo preocupados que están todos». Lucía se adelantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Ah, sí? ¿Y qué le contó exactamente mi hermano?» El señor Paco se removió incómodo. «Bueno, que tu madre, que Carmen está teniendo algunos problemitas de salud. De memoria, ya sabes». «¿Problemas de memoria?» Lucía miró hacia mí. «Mamá, ¿te importaría decirle al señor Paco la lista de la compra que hicimos esta mañana?» Sin mirarla, recité de memoria los 14 artículos que habíamos anotado, con cantidades exactas y marcas específicas. El señor Paco me miró como si fuera la primera vez que me veía. «Interesante», dijo Lucía. «Para alguien con problemas de memoria, mi madre tiene una mente bastante afilada. ¿No le parece?» La misma escena se repitió en la panadería, en la farmacia, en el supermercado. Lucía confrontaba cada comentario condescendiente, cada mirada de lástima, cada tratamiento infantilizante con la precisión de un cirujano. «Mamá, ¿te das cuenta de lo que han hecho?», me dijo mientras caminábamos de regreso a casa. «Han convertido a todo el barrio en cómplices involuntarios de su abuso. Han hecho que gente que te conoce desde hace décadas te trate como a una inválida mental». Esa tarde, cuando llegamos a casa, encontramos a Iván esperando en la puerta. Su cara se descompuso al ver a Lucía. «¿Qué haces tú aquí?», le preguntó a su hermana menor sin siquiera saludarla. «Vine a ver a mi madre. ¿Algún problema con eso? No sabía que habías venido». «Mamá no nos dijo nada». Lucía sonrió con frialdad. «¿Desde cuándo mamá tiene que pedir permiso para recibir visitas?» Iván nos siguió hasta el interior de la casa con la expresión tensa de alguien que sabe que sus planes se están desmoronando. «Lucía, necesito hablar contigo, a solas, sobre mamá. Todo lo que tengas que decir sobre nuestra madre puedes decirlo delante de ella. Es que... bueno, ya sabes cómo está. A veces se confunde, malinterpreta las cosas». «¿Se confunde?» Lucía se cruzó de brazos. «Iván, mamá me contó que quieres que firme papeles para cederte su casa. ¿Es verdad?» «No es ceder. Es una transferencia de gestión para proteger el patrimonio familiar». «¿Patrimonio familiar?» La voz de Lucía subió de tono. «Iván, esta casa no es patrimonio familiar. Es la casa de mamá. Su hogar. Su propiedad. Lucía, tú vives en México. No entiendes la situación aquí. Mamá ya no puede vivir sola». «¿Por qué no puede vivir sola?» Porque está enferma».
Los médicos han confirmado que tiene deterioro cognitivo. ¿Qué médicos? Lucía sacó su teléfono. Porque yo acabo de hablar con la doctora Elena Vázquez, que evaluó a mamá ayer. ¿Sabes qué me dijo? Iván palideció. Me dijo que mamá tiene las facultades mentales completamente normales, que no hay ningún signo de deterioro cognitivo, y que lo que sí hay son claros indicadores de que está siendo víctima de abuso familiar. Eso es ridículo. ¿Ridículo? Lucía se acercó a Iván hasta quedar a pocos centímetros de su cara. ¿Te parece ridículo que un profesional médico confirme que mamá está cuerda y que tú estás mintiendo? Lucía, no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que has estado difamando a nuestra madre por todo el barrio. Entiendo que le cortaste las ayudas domésticas que necesitaba. Entiendo que manipulaste a servicios sociales para que vinieran a inspeccionarla. Entiendo que has usado a tus propios hijos para hacerla sentir como una carga. Cada acusación era como una bofetada. Iván retrocedía físicamente mientras su hermana le enumeraba sus crímenes. Y sobre todo entiendo que todo esto empezó cuando mamá se negó a regalarte su casa. No es regalar. Es una gestión responsable del patrimonio. ¡Es robar!, gritó Lucía, y su voz resonó en toda la casa. Se llama robar, Iván. Manipular a una persona mayor para apropiarte de sus bienes se llama robar. Iván miró hacia mí como buscando apoyo, como esperando que yo calmara la situación como siempre había hecho. En cambio, me levanté de mi butaca y lo miré a los ojos. Iván, quiero que te vayas de mi casa. Mamá, quiero que te vayas y que no vuelvas hasta que puedas pedirme perdón por todo lo que me has hecho. Pero mamá, solo estaba tratando de protegerte. Me estabas destruyendo, y lo sabes. Iván se quedó parado en medio de mi sala, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía ese lugar, como si de repente se diera cuenta de que ya no tenía ningún poder aquí. No puedes echarme. Soy tu hijo. Eres mi hijo. Pero esta es mi casa, y en mi casa no permito que me maltraten. Iván se fue, pero no sin antes lanzar una última amenaza. Esto no ha terminado. María Elena está de camino. Y tenemos abogados. Yo también tengo abogado, le respondí. Y también tengo algo que tú no tienes. ¿Qué? La verdad. Esa noche, Lucía y yo celebramos mi primera victoria real con una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Por primera vez me di cuenta de que defenderse a una misma era una ocasión muy especial. Mamá, estoy orgullosa de ti, me dijo Lucía mientras brindábamos. Nunca te había visto tan fuerte. No sabía que podías ser fuerte. Siempre fuiste fuerte. Solo que usabas tu fuerza para sostener a otros en lugar de sostenerte a ti misma. El sábado llegó María Elena, como había anunciado Iván, pero llegó a una situación muy diferente de la que esperaba encontrar. Llegó a una madre que ya no se disculpaba por existir, acompañada de una hermana que no iba a permitir más manipulaciones. Mamá, tienes que reconsiderar, comenzó María Elena nada más entrar, pero Lucía la cortó. María Elena, antes de que digas una sola palabra más, quiero que sepas que mamá se hizo una evaluación psicológica completa. Está perfectamente cuerda. Todo lo que tú e Iván han estado diciendo sobre su salud mental son mentiras. María Elena se desplomó en el sofá como si le hubieran quitado toda la energía. Pero los vecinos dijeron... Los médicos confirmaron... Los vecinos repitieron las mentiras que Iván les contó. Y los médicos nunca la evaluaron directamente. Todo fue una farsa. María Elena me miró con una expresión que no había visto desde que era una niña pequeña que había sido descubierta en una travesura. Mamá, yo solo... ¿Solo qué? Pregunté. Solo necesitaba el dinero. Barcelona es muy cara, y sin tu ayuda no puedo... María Elena, tienes 45 años. Si no puedes mantenerte sola después de 20 años de trabajo, el problema no soy yo. Es tu estilo de vida. Pero somos familia. Las familias se cuidan mutuamente. No se explotan unas a otras. María Elena comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas que me dieran pena. Eran lágrimas de alguien que había sido descubierto y ya no podía seguir fingiendo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó entre sollozos. Lucía y yo nos miramos.
Durante los 2 días que habíamos pasado juntas, habíamos hablado mucho sobre el futuro, sobre qué tipo de relaciones quería tener con mis hijos, sobre qué límites era necesario establecer. Va a pasar que van a aprender a respetarme, dije finalmente, o van a aprender a vivir sin mí. Por primera vez en mi vida, esa segunda opción no me daba miedo, me daba paz. María Elena se fue esa misma tarde, prometiendo reconsiderar su comportamiento, con esa voz quebrada que usaba cuando quería despertar compasión, pero sus palabras sonaban huecas, como si fueran un guión ensayado para una situación de emergencia. Lucía se quedó 3 días más conmigo. 3 días que se sintieron como un regalo inesperado, como recuperar una parte de mí misma que había perdido hacía décadas. Cocinamos juntas, caminamos por el barrio, hablamos de todo y de nada. Me recordó quién había sido antes de convertirme solo en la madre de, o la esposa de. Mamá, tienes que prometerme algo, me dijo la noche antes de regresar a México. Prométeme que nunca más vas a disculparte por defender tus derechos. Te lo prometo. Y prométeme que si Iván o María Elena vuelven con más manipulaciones, me vas a llamar inmediatamente. También te lo prometo. Nos despedimos en el aeropuerto con un abrazo que duró varios minutos. Lucía lloraba, pero eran lágrimas de orgullo, no de pena. Eres la mujer más fuerte que conozco, me susurró al oído. Solo habías olvidado cómo serlo. La semana siguiente transcurrió en una calma extraña, como después de una tormenta, cuando el aire se siente más limpio y la luz más clara. Retomé mis rutinas, las compras en el mercado, el cuidado de mis jazmines, las tardes leyendo en mi butaca. Pero todo se sentía diferente porque por primera vez en años, nadie me pedía nada, nadie me criticaba, nadie me hacía sentir como una carga. Hasta que llegó el jueves. Ese día descubrí que había subestimado completamente la capacidad de mis hijos para la crueldad, que cuando los depredadores se sienten acorralados, están dispuestos a cualquier cosa con tal de no perder su presa. Estaba regando las plantas del patio cuando sonó el timbre. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, con un maletín de cuero y una sonrisa profesional. ¿Señora Carmen Ruiz? Sí, soy yo. Soy Miguel Herrera, notario. Vengo de parte de sus hijos Iván y María Elena para resolver un asunto hereditario urgente. ¿Qué asunto hereditario? Sobre el testamento de su esposo Antonio. Parece que hay algunas irregularidades legales que requieren corrección inmediata. Mi corazón se detuvo. ¿Irregularidades en el testamento de Antonio? No entiendo. ¿Qué tipo de irregularidades? Miguel Herrera abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos oficiales. Al parecer, cuando su esposo redactó su testamento, no siguió los procedimientos legales correctos para el fideicomiso de protección. Según la nueva normativa, esos documentos son inválidos. ¿Nueva normativa? Sí. Una ley aprobada el año pasado que afecta retroactivamente a todos los fideicomisos establecidos antes de 2020. Su hijo Iván me contrató para resolver esta situación antes de que se compliquen más las cosas. Algo en su tono me puso nerviosa. Era demasiado suave, demasiado comprensivo, como cuando alguien te está vendiendo algo que no necesitas. ¿Podría volver más tarde? Me gustaría consultar con mi abogado antes de revisar cualquier documento. Señora Carmen, entiendo su precaución, pero esto es muy urgente. Si no resolvemos esto hoy, la propiedad podría quedar en limbo legal. Podría incluso ser embargada por el Estado. Embargada por el Estado. Las palabras me golpearon como un mazo. Solo necesita firmar estos documentos para regularizar la situación. Es un trámite rutinario, pero tiene que hacerse antes del viernes o perderemos la ventana legal. Con manos temblorosas, tomé los papeles que me ofrecía. Eran documentos complicados, llenos de terminología legal que no entendía completamente. Pero una frase se repetía varias veces. Transferencia de gestión patrimonial a herederos designados. ¿Esto significa que mis hijos van a administrar mis bienes? Solo temporalmente, hasta que se resuelva la situación legal. Es la única manera de proteger su patrimonio. Mi instinto me gritaba que algo estaba mal, que esto era otra trampa, más sofisticada que las anteriores. Pero trampa al fin. No voy a firmar nada sin hablar con mi abogado. La expresión de Miguel Herrera cambió sutilmente.
La sonrisa profesional se volvió más tensa. Señora Carmen, su hijo me pidió que le dijera que si no resuelve esto voluntariamente hoy, mañana van a presentar una demanda de incapacidad mental, con todos los informes médicos que han recopilado. ¿Qué informes médicos? La evaluación psicológica confirmó que estoy perfectamente cuerda. Sí, pero ellos tienen otros informes. Médicos que han documentado sus episodios de confusión, vecinos que han atestiguado comportamientos erráticos, evidencia de que ya no puede manejar sus finanzas de manera responsable. Era una amenaza, pura y simple. Firmar los papeles o enfrentar una batalla legal que podrían haber diseñado para que yo perdiera. Déjeme los documentos. Los revisaré con mi abogado y le daré una respuesta. Señora Carmen, no hay tiempo. Fuera de mi casa. ¿Perdón? Le dije que salga de mi casa. Ahora. Miguel Herrera guardó los papeles en su maletín con gestos bruscos. Esto es un error, señora. Sus hijos solo están tratando de protegerla. Mis hijos están tratando de robarme. Después de que se fuera, llamé inmediatamente a David Mendoza. David, necesito verte urgentemente. Acaban de intentar estafarme con documentos falsos. ¿Documentos falsos? Le conté toda la visita del supuesto notario. Señora Carmen, eso que le han contado sobre nueva normativa que invalida fideicomisos es completamente falso. No existe tal ley. Y además, ningún notario real haría ese tipo de visita domiciliaria para asuntos urgentes. ¿Entonces era un actor? Probablemente. O un notario real que acepta trabajos cuestionables. De cualquier manera, esto confirma que sus hijos están desesperados. ¿Qué puedo hacer? Documentar todo. Y prepárese, porque probablemente van a intentar algo más drástico. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en hasta dónde estarían dispuestos a llegar Iván y María Elena. ¿Contratar actores? ¿Fabricar documentos oficiales? ¿Qué seguía después? La respuesta llegó el viernes por la mañana. Estaba desayunando cuando llegó Paula, mi nieta, sola, sin sus padres, con los ojos rojos de haber llorado. Abuela, tengo que contarte algo terrible, dijo nada más entrar. ¿Qué pasa, cariño? Es sobre papá y mamá. Sobre lo que han estado haciendo contigo. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo había curado sus rodillas raspadas cuando era pequeña. Abuela, ayer escuché una conversación telefónica de papá. Estaba hablando con un hombre sobre internarte en una residencia contra tu voluntad. Mi sangre se congeló. ¿Qué decían exactamente? Papá decía que ya había encontrado un lugar, que tenían suficientes informes médicos falsos para conseguir una orden judicial, que solo necesitaban que tú tuvieras algún episodio delante de testigos. ¿Un episodio? Paula comenzó a llorar. Iban a drogarte, abuela. Iban a ponerte algo en la comida para que actuaras de manera confusa. Y después iban a llamar a una ambulancia frente a los vecinos. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Mi propio hijo. Mi propia sangre. Planeando drogarme para poder secuestrarme legalmente. ¿Por qué me cuentas esto, Paula? Porque te quiero, abuela. Porque durante toda mi vida has sido la única persona en la familia que me ha querido sin condiciones. Y porque lo que están haciendo está mal. Me acerqué a mi nieta y la abracé mientras lloraba. Por primera vez, no era yo la que necesitaba consuelo. ¿Qué vamos a hacer? Me preguntó. Vamos a ganar. Le dije con una certeza que me sorprendió a mí misma. Llamé a David y le conté la nueva información. Su respuesta fue inmediata. Señora Carmen, eso es intento de secuestro y agresión con sustancias. Es un delito penal, no solo civil. Tengo que llamar a la policía. ¿La policía? Sus hijos han cruzado una línea. Ya no es solo abuso familiar, es conspiración criminal. Esa tarde, 2 agentes de policía vinieron a tomar mi declaración y la de Paula. Mi nieta, con solo 16 años, tuvo el valor de denunciar a sus propios padres por conspiración contra su abuela. ¿Qué va a pasar ahora? Le pregunté al detective que llevaba el caso. Vamos a monitorear sus teléfonos. Si intentan algo de lo que su nieta describió, los arrestaremos en el acto. Esa noche, Paula se quedó conmigo. Cocinamos juntas. Vimos una película antigua. Hablamos de sus planes para el futuro. Abuela, ¿me perdonas por no haber visto antes lo que te estaban haciendo? Paula, tú no tenías que verlo. Eras una niña.
No era tu responsabilidad protegerme, pero ahora ya no soy una niña, y nunca más voy a permitir que alguien te haga daño. Al día siguiente, sábado, Iván apareció en mi puerta, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban 2 hombres que no conocía, vestidos con batas blancas. «Mamá, estos son los doctores que van a evaluarte», dijo con una sonrisa que no engañaba a nadie. «Solo va a hacer un chequeo rápido. No voy a ir a ningún lado con ustedes», dije desde detrás de la puerta, que no había abierto completamente. «Mamá, no seas difícil. Es por tu propio bien». En ese momento aparecieron los 2 coches de policía que habían estado esperando en la esquina. 4 agentes se acercaron rápidamente. «¿Iván Ruiz?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo. Queda arrestado por conspiración, intento de secuestro y amenazas a persona vulnerable. Ver a mi hijo esposado en la puerta de mi casa debería haberme destrozado el corazón. En cambio, me llenó de una sensación extraña y liberadora. Justicia». Los 2 falsos médicos también fueron arrestados. Resultaron ser actores contratados para hacer creíble el secuestro. Esa noche, Paula y yo celebramos con helado de chocolate y viejas fotografías familiares. Pero ahora mirábamos las fotos de manera diferente. Ya no eran recuerdos nostálgicos de tiempos mejores. Eran evidencia de años de dar amor sin recibirlo, de sacrificios no reconocidos, de una mujer que había olvidado cómo valorarse a sí misma. «Abuela», me dijo Paula antes de dormirse, «¿crees que papá e Iván van a cambiar algún día?» «No lo sé, cariño, pero ya no es mi responsabilidad arreglarlos». Y por primera vez en 72 años, esa respuesta me llenó de paz en lugar de culpa. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo.